que llevo 20 años dedicándome al sector y 10 años con un negocio propio. Y llevo 3 años en el que, jolín, estoy yendo un día a la semana a trabajar. Y no le puede gustar a todo el mundo, es que es imposible. Es que si le gustas a todo el mundo es porque algo estás haciendo mal. La competencia no existe. Y si tuviese que existir, es buena. Porque al final hay trabajo para todos. El tener un negocio sistematizado y protocolarizado. También los protocolos me han salvado la vida. Y tenía todo lo que siempre había querido y no era feliz. Y me di cuenta que me faltaba yo. Había estado toda mi vida mirando hacia afuera, criando a mi hija, criando a mi negocio, siempre intentando demostrar a los demás que soy fuerte, que yo puedo con todo, y me había olvidado de mí. Por esos miedos intentamos eso, complacer a todo el mundo y dejamos de ser nosotros para ser la persona que otros quieren o que otros esperan. Vas a hacer algo, te da miedo, ese es el camino. Si cuando haces algo no tienes miedo, no te pones nerviosa, es porque no es por ahí. Así que la típica frase de hazlo con miedo. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho. Hoy, como cada semana, tengo una gran invitada. Me acompaña desde España Rosana Palacios. Bienvenida, Rosana, ¿cómo estás? Un placer, muy bien. Muchas gracias, Rosana, por estar en este espacio. Antes de que arranquemos, déjame dar una breve introducción de quién es Rosana. Rosana es mentora de negocios especializada en la industria de la belleza. Su propósito es ayudar a mujeres emprendedoras, dueñas de centros de estética, spas, salones, a construir negocios rentables, sostenibles y con propósito. A través de su metodología enseña a trabajar menos y ganar más, transformando la operación diaria en una estructura sólida. Su enfoque combina estrategia, mentalidad y liderazgo consciente para impulsar la rentabilidad y el equilibrio personal. Aparte de esto, Rosana, ¿qué más te podría definir? Cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, pues además de ser mentora de negocios, soy empresaria. Tengo un salón de belleza hace más de 10 años, que es lógicamente totalmente rentable y que lo tengo totalmente delegado. Soy mamá también de una ya mujercita de 24 años. Y bueno, aparte tengo otros proyectos, como también estamos dentro de la organización de eventos, con la parte del staff y todo eso. Y bueno, proyectos ahí que van saliendo, que como buena pues emprendedora, ¿no? Pues estamos ahí a tope y sin parar. Claro, bueno, tú te has enfocado mucho en esta vertical de salones de belleza, del bienestar, etcétera. Pero ¿por qué la mentalidad consideras que es algo fundamental? O sea, porque también estás muy metido en este rollo de la mentalidad. ¿Por qué crees que es tan Total. importante esta parte? Totalmente. De hecho, Carlos, permítame que haga este pequeño inciso, pero realmente lo que a mí me hizo cambiar la situación que yo tenía de estar 10, 12 horas en el salón trabajando con clientas, y que mi salón no avanzara, no creciera, fue precisamente eso, este cambio de mentalidad y entender que si tú quieres que tu negocio crezca, lógicamente tienes que salir de esa dinámica, de ese día a día, de ese estar todo el día trabajando con clientas y empezar a aprender a gestionar tu negocio. Que realmente esa es la función que debe tener una empresaria, ¿no? Que su negocio funcione independientemente de que esté ella o no. Ok. Yo recuerdo que al principio me daba mucho miedo salir de esa dinámica diaria del salón, porque es que las clientas no van a querer, es que si yo no estoy, mi negocio no va a funcionar. Y claro, tú tienes que estar, claro que sí, pero tienes que estar de otra manera. Tienes como que salir un poco de la ecuación y empezar a ver tu negocio realmente desde un punto de vista externo para ver qué sí y qué no está funcionando. Claro. Es que cuando se vuelve persona dependiente es cuando tienes este reto de poder escalar, ¿no? O sea, ¿cuál es el diferenciador y cómo haces que la persona que atienda a ese cliente, y más en un sector como es de la belleza, porque muchas veces, pues sí, justo el diferenciador eres tú, ¿no? La persona que está atendiendo, que le da el servicio, la atención, el trato, etcétera. ¿Y cómo haces que eso no se pierda y que al contrario se enriquezca la experiencia porque tú te estás enfocando desde otra perspectiva a hacer que las personas que están ahí sigan cumpliendo con esos estándares, ¿no? Efectivamente, al final ahí es donde viene este cambio de mentalidad, el saber y el creer que no todo lo tienes que hacer tú. Y también tenemos ahí como otro hándicap que pasa mucho en mi sector, que es ese miedo a la competencia,
No, no le voy a enseñar todo lo que sé por si se va, y si se lleva clientes, y si monta un negocio. Bueno, yo tengo que decir que a mí me ha pasado todo eso. Y aquí sigo con mi negocio, con un negocio rentable. Ujú. Son situaciones a las que nos enfrentamos porque al final que una persona que ha trabajado contigo quiera crecer y quiera montar su propio negocio, oye, es buenísimo. Lo vemos como algo malo y es todo lo contrario, es algo muy positivo porque al final, jolín, le has enseñado tú todo o gran parte de lo que sabe y con eso has sido capaz de crear su propio negocio. Y eso debe de ser para la empresa o la empresaria o el empresario, debe de ser un mérito, no un logro. Decir, jolín, ha salido de mi salón, le he enseñado todo lo que sé y gracias a eso ha creado su propio negocio y oye, enhorabuena. Ok, Entonces, lo primero es eso, ese cambio de mentalidad y creer en tu equipo. Si tú crees en tu equipo, seguramente no te pase el que se vayan o el que tengan esa ganas de crear algo suyo, porque al final van a hacer de tu propio negocio, van a hacer lo suyo. Van a querer remar en la misma dirección, van a querer crecer contigo a tu lado ujú. y van a ver ese proyecto, es un proyecto común. Al final Claro. no es tratarlos como familia, que esto es un error, bajo mi punto de vista, si quieren después podemos hablar de esto, pero sí tratarlos como colaboradores, como compañeros, como parte del Ok, negocio, porque realmente lo son. claro. Oye, me llama mucho la atención este punto que tocas, ¿no? De justo el miedo a la competencia. O sea, ¿cómo ves la competencia tú? O sea, ¿qué representa la competencia La competencia no existe. Esto ya para empezar, va en mi vocabulario, en mi día a día, la competencia no existe. Y si tuviese que existir, es buena, porque al final hay trabajo para todos. Yo siempre lo digo. Puede ser que un cliente que yo hoy tenga, mañana se vaya a otro sitio, independientemente de que sea competencia o no, pues por los valores, por lo que ofrece, por el trato, por el servicio, por el precio, porque la mayoría de veces se van por el precio y esto es así, es real. Ujú. Pero al final no tenemos que competir por precios, porque tú tienes unos gastos en tu negocio que te hacen o te permiten tener unos precios más bajos o más altos y no por eso eres ni mejor ni peor. 100%. Oye, ¿en qué tendría entonces que enfocarse? O sea, alguien que, o tú en qué te enfocas principalmente para mostrar este diferenciador. O sea, porque evidentemente, y me gusta mucho el caso tuyo, porque justo en una industria tan competida, donde hay servicios tan iguales, para ti, ¿qué es la clave que te hace diferente o en qué te has enfocado? Y a lo mejor si quieres también hablarnos un poco de estos temas de mentalidad, que creo que por ahí viene mucho de esto, de cómo ves la competencia, esto que me acabas de decir. O sea, porque en realidad creo que también es un cambio de mindset, pero ¿cuáles serían para ti las claves de todo este proceso y cómo lo vives en el día a día para poder diferenciarte? Vale, a ver, para mí la clave principal es eso, es tener un factor que te diferencie del resto. De hecho, nosotros en el programa que nosotros tenemos, insistimos mucho a las alumnas y a los alumnos de que uñas hace todo el mundo, ¿no? En nuestro sector, claro, lógicamente. Pero tú tienes que diferenciarte por algo. Nosotros, por ejemplo, ¿en qué nos diferenciamos en el salón? Lo primero, en que somos rápidas. Es un factor muy diferenciador porque la gente el tiempo lo valora mucho. No, o sea, hay muy poca gente, por lo menos las clientas que nosotros tenemos, eso de estar 2 horas haciéndose las uñas, pues, oye, preferiblemente lo quieren utilizar en otras cosas. Entonces nos diferenciamos en que somos rápidas, hacemos el servicio rápido y bien, un servicio de calidad. Em, la puntualidad. Somos muy puntuales. De hecho, llega un momento que yo tuve hasta una época que era como obsesión de la clienta no puede esperar, tiene que llegar y somos nosotros las que tenemos que estar esperándola a ella. Em, Dejamos como esos 10 minutos de cortesía para que la clienta pueda llegar tarde. Si llegamos más tarde de esos 10 minutos, pues no te podemos coger. Al principio pensábamos que era malo porque es verdad que hubo clientas que se enfadaban porque no las podíamos coger, pero al final también entendimos que ese tipo de clienta no era nuestra clienta. Era clienta de otro salón, pero no del nuestro, porque nosotros nos diferenciábamos por eso y lo mismo que nosotros le ofrecíamos, también lo pedíamos, ¿no? A la clienta. Era como ese win-win. Yo te lo ofrezco, pero también necesito que tú lo tengas. El trato. El trato a ellas, el que ellas lleguen al salón y realmente se sientan muy bien atendidas, se sientan especiales y que realmente vengan a relajarse. Porque en la mayoría de centros de uñas, vamos a llamarlo así, yo ahora ya tengo centro de estética, pero cuando empecé solamente tenía uñas,
tú entras a un salón de uñas y es una música, suele ser música más, como le llamo yo, reggaetonera, ¿no? Una música muy animada. Nosotros en nuestro salón es totalmente lo contrario. Siempre invita mucho a la relajación, a que la clienta cuando llegue allí desconecte ya de esa vorágine diaria que llevan y trabajamos mucho esa parte, ¿no? El que ellas se relajen, el que intenten desconectar, que se sientan especiales. Aparte de todo lo que ya te he comentado antes de la puntualidad, del servicio, la rapidez, que ellas se sientan especiales y que realmente lo sientan como un lugar seguro, donde pueden relajarse, desconectarse y sentirse cómodas. Ok. ¿Y cómo fue este cambio? O sea, realmente esto que me comentas sí es interesante porque aparte también es cuando estás en esta vorágine de querer más clientes y decir, entender que no todos los clientes son para ti. O sea, porque también es esta idea del pastel, ¿no? De que a lo mejor se va a acabar. Es decir, pues no, o sea, a lo mejor esta parte yo no la quiero atender o no es para mí, pero a los que voy a atender les voy a dar este beneficio, pero también espero algo, ¿no? O sea, compártenos más sobre esta idea de esto que compartiste, de esta cliente probablemente no era para mí, ¿no? Y se enojó, pero ¿cómo lo tomas? O sea, ¿cómo no es un bias en decir, o sea, no tomar esta actitud de no es para mí, pero en realidad fue algo mal que yo estoy haciendo y por eso estoy perdiendo clientes y me escudo en la idea de, pues si no es para mí, ¿no? O sea, también que no te sesgue en la toma de decisiones y en cómo afrontas estos retos. Sí, sí, al final, o sea, yo es verdad que al principio cuando empezó a pasarme esto de decir, eh, porque yo inconscientemente, o sea, yo al principio no lo hice de forma consciente, no dije, no, 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 es que este cliente no es para mí. Yo no sabía elegir. Para mí todos los clientes eran bienvenidos y yo lo veía como eso, como clientes, como facturación, como venga, cada vez cuanto más clientes tengamos, más vamos a facturar y no te fijabas, ¿no? En ofrecer esa calidad quizá que el cliente requiere. Entonces, yo al principio tengo que decir que me molestaba mucho cuando algún cliente dejaba de venir por situaciones que realmente había provocado el propio cliente, pero claro, eso repercutía en hablan mal de ti, te ponen malas reseñas. Yo, pues a mí ese me sentaba fatal. O sea, era como que... De hecho, alguna reseña que luego eliminé, pero fue como que le contestaba ya le contestaba desde el lugar de, no, no, es que la culpa es tuya, no sé qué, no sé cuánto. No, en vez de enfocar en cómo lo podríamos, en tomarlo en cómo podríamos mejorar nosotras desde el propio salón. ¿Qué pasa? Pues que cuando empecé con todo este cambio de mentalidad, empecé a trabajarme sobre todo mucho a mí misma, porque a veces queremos trabajar mucho lo de fuera y culpamos a lo de fuera. Y realmente cuando entras en todo esta, vamos a llamarlo en el mundo del crecimiento personal, de mirarte a ti misma, te das cuenta que al final la responsabilidad está en ti. Y esto es muy fácil decirlo, pero no es nada fácil entenderlo e integrarlo. ¿Cómo lo integré yo, cómo integré yo esta parte? En ver esas críticas como puntos de mejora hacia mí como persona y hacia mi negocio. ¿Que me costó mucho? Sí, tengo que reconocer que me costó mucho. Pero al final, cuando lo integras, esto también te impulsa para decir, vale, si yo quiero hacer esto, lo voy a hacer y no voy a pensar en qué van a pensar de mí, sino lo voy a hacer porque lo siento, porque me apetece y lo que piensen de mí, pues bueno, habrá gente que piense mejor, gente que piense peor. Al final no le puede gustar a todo el mundo. Claro. ¿Y cómo cambiaste tu mentalidad? Cuéntame un poquito de este proceso, de cómo empezaste a meterte en todos estos rollos de mentalidad de alto impacto, de ser parte de una comunidad que busca conectar a más personas en este tipo de mindset. ¿Cómo empezaste? Cuéntame un poquito de ese trayecto. Pues es un historión porque realmente a mí me vino de rebote, pero fue todo cuando vino pandemia. Claro, ahí la vida nos paró. O sea, Ajá. yo tenía una vida, como he dicho antes, que estaba 12, 13 horas trabajando, trabajaba de lunes a sábado, los fines de semana me ponía formaciones para seguir facturando, para seguir teniendo trabajo y siempre mirando hacia afuera, ¿no? Evitar, o sea, trabajar mucho para evitar mirarte a ti y mirar siempre hacia afuera. Entonces, cuando llegó pandemia, lógicamente, el mundo se paró y yo recuerdo perfectamente que estaba en mi casa y yo pensaba, jolín, Rosana, lo tienes todo. O sea, tienes un negocio que funciona, tienes un equipo, facturas bastante,
una pareja, una hija, o sea, todo a mi alrededor estaba bien. ¿Y por qué no eres feliz? O sea, yo no era feliz, tenía todo lo que siempre había querido y no era feliz. Hasta que, bueno, pues empiezas ahí poco a poco a ir rebuscando, bueno, las redes sociales también, que en ese momento eran nuestro, o sea, era nuestro todo, las redes sociales, porque era la única vía de escape que teníamos. Y empiezas, claro, como ya te empiezas a interesar por ciertas cosas que antes no te interesabas, pues te empiezan a salir este tipo de, bueno, de mentores, de coach, bueno, algún gurú que otro, también hay que decir. Y es como que dices, ¿y si es por aquí? Entonces, pues bueno, pues empecé un poco por esa parte, empecé a hacer terapia con un coach, en vez de ir a un psicólogo, ya fui como más por la parte terapéutica de coaching y este mundo. Y bueno, pues poco a poco, conforme fui ahondando, pues encontré que era lo que me faltaba. Y aquí, hoy por hoy, todavía se me pone como un poquillo el nudito en la garganta cuando lo digo. De hecho, hay uno de los podcasts que también comento este tema y me di cuenta que me faltaba yo. Había estado toda mi vida mirando hacia afuera, criando a mi hija, eh, criando a mi negocio, siempre hacia afuera, intentando demostrar a los demás que soy Rosana, que soy fuerte, que yo puedo con todo, que soy súper valiente, que mira que ve, mira Laro, y me había olvidado de mí, de realmente qué era lo que yo quería. Estaba haciendo lo que los demás esperaban de mí y no me había parado a pensar si realmente lo que estaba haciendo era lo que yo quería. Y ahí fue cuando mi castillito empezaron a caerse de las torres y bueno, y me tocó construirlo de nuevo. Y en ello estoy, en esa nueva construcción que ahora realmente es la construcción que Rosana, que yo quiero tener, no la que los demás esperan de mí. Ok. ¿Cuál fue el principal cambio que pudiste identificar? O sea, en todo ese proceso, o sea, ¿en qué te estabas perdiendo? O sea, me estaba perdiendo todo. Me estaba perdiendo absolutamente todo porque yo, es lo que te digo, yo estaba viviendo la vida que los demás querían que yo viviera. Mm. O sea, yo, por ejemplo, mm, te pongo un ejemplo, que ahora mismo no recuerdo, o sea, pero te pongo un ejemplo, salir por ahí, ¿no? Pues a mí a lo mejor un fin de semana no me apetecía salir, me apetecía estar en casa y no, es que no sé, que se enfade porque no voy, pues al final salía y te obligabas y ya salías, te tirabas ya hasta las tantas, bueno, pues ya sabes, que si bebiendo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, cuando realmente a mí no me apetecía no me apetecía estar ahí, no me apetecía hacer eso, me apetecía estar en mi casa con mi pareja, tranquila o sola, incluso. Ujú. Eso, un ejemplo de tantos. Pues lo mismo, hacer formaciones. Parecía que es que si un fin de semana no hacía formaciones, es que ya no estaba cumpliendo con mi obligación. Si me cogía un día libre, es que hay que ver, es que no estás en el salón, no estás cumpliendo con tu obligación. Claro. Es que esta idea de más todo el tiempo, ¿no? O sea, hay que hacer más, hay que ser productivos, hay que encontrar todo. Y no necesariamente ese más te genera más, ¿no? O sea, Correcto. a veces, o sea, este cambio de mentalidad también viene a cómo lo haces de una manera más eficiente, pero que también tengas estos espacios personales, porque eso, o sea, tener como estar bien contigo también te permite poder producir más de alguna forma, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Al final, estar bien contigo y sentirte bien y conocerte hace que todo tu entorno cambie. Es verdad que al principio da miedo, claro que da miedo, porque es como voy a lo desconocido, incluso mirar dentro de ti da mucho miedo, porque sabes lo que te puedes encontrar. Ujú. Y hay veces que enfrentarte a ti misma o a ti mismo da miedo, porque sabes que no hay excusas, sabes que eso está Claro. ahí y que realmente es tuyo. Entonces da miedo enfrentarte a eso. Y luego también da mucho miedo enfrentarte al qué dirán. Porque muchas veces decimos, esto a mí me da igual lo que opinen de mí. No, realmente no te da igual. Te da mucho miedo el que te critiquen, el que hablen mal de ti, el que te juzguen. Pero es que al final lo van a hacer. Hagas lo que hagas, lo van a hacer. Y no le puede gustar a todo el mundo, es que es imposible. Es que si le gustas a todo el mundo es porque algo estás haciendo mal.
porque tú no puedes complacer a todo el mundo, es imposible. Entonces, por esos miedos intentamos eso, complacer a todo el mundo y dejamos de ser nosotros para ser la persona que otros quieren o que otros esperan. Y demostrar algo que realmente a quién le tienes que demostrar, solamente te lo tienes que demostrar a ti. Qué importante esa parte, pero sí tienes razón. O sea, creo que, o sea, en el discurso está como muy puesto, ¿no? O sea, tienes que hacerte feliz, tienes que pensar más en ti, tienes que conocerte, pero realmente el proceso no es sencillo, ¿no? O sea, hoy está muy de moda todas estas ideas del autoconocimiento, de atrévete, bla, 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 pero verdaderamente atreverte y ponerte al descubierto es complejo. Es muy difícil. O sea, esa gente que te venden que no, es que en 3 meses no es verdad. O sea, si tú realmente tomas acción y realmente te formas, porque esto es una formación también, o sea, es que la vida Ujú. es una formación. Si realmente te informas, inviertes en ti, que esto es súper importante. Hay gente que piensa que la formación es un gasto. No, no, o sea, es invertir en ti. ¿Qué mejor que invertir en ti? Esto es súper importante y quiero recalcarlo porque me encuentro con muchas personas que a mí me llegan, ¿no? Clientas que están fatal en su centro, que están como estaba yo hace 3 años, de trabajo un montón de horas, llega fin de mes y es que no tengo vida, no tengo dinero, no sé dónde se va el dinero, estoy cansada, llego a mi casa agotada, no puedo estar con mis hijos. Y tienen una formación, un programa formativo que les puede sacar de donde están. Tú les explicas y ellas, muchas se ponen a llorar porque saben la vida que tienen y no es la vida que ellas quieren. Pero por ese miedo, lo primero, a gastar, que al final ese dinero te lo vas a gastar. Y lo segundo, a realmente ser conscientes de que las cosas no las estás haciendo bien. Por ese miedo no entran al programa. Te digo de mi programa como te digo cualquier otra formación. No lo hacen por miedo, porque es muy duro lo que he dicho antes, es muy duro enfrentarte a ti mismo. Y es muy duro reconocer que eres tú la que no lo está haciendo bien. A mí esa es una de Claro, las cosas que más me costó, reconocer que me estaba equivocando y pedir ayuda. claro, claro. Oye, pero ¿cómo empiezas a escalar? O sea, este cambio, a ver, porque hablamos de no tengo tiempo y luego aparte tengo que dedicar un tiempo adicional en formarme. ¿Cómo haces ese split cuando estás en esta rueda del hámster en donde estás dedicado 100% a hacer que las cosas funcionen en tu negocio, pero te dejas de enfocar justo en esta formación a otro nivel? Porque tú te formabas en temas técnicos, ¿no? Pero ¿Correcto? por lo que entiendo es cambiar no solamente la parte técnica, pero también parte desde el mindset, de cómo estructurar tus ideas, de cómo ejecutar, de cómo hacerlo más eficiente, que no viene necesariamente ligado a un proceso tan técnico. O sea, ¿cómo encontraste ese balance y cómo fue? O sea, a las personas que, o sea, a lo mejor en tu caso vino pandemia, el mundo se colapsó y dedicaste un tiempo porque a lo mejor estaba cerrado el centro o no tenías tantos clientes como pre-pandemia y tuviste que reinventarte. Y esa fue una gran oportunidad de reinvención. ¿Qué le puede decir a la gente que hoy no está en ese proceso? Que hoy sí está en esta rueda del hámster en donde tengo que ser más productivo y tengo que hacer que las ventas lleguen, que los clientes se queden, bla, 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 y no estoy dedicando el tiempo a esto otro. O sea, ¿cómo empezar a dedicar parte de ese tiempo o encontrar ese tiempo o en qué aspectos de tu vida tienes que enfocarte para empezar a hacer un cambio? Vale, mira, yo realmente no, mi cambio no empezó en pandemia, o sea, no se hizo en pandemia. Yo ahí empecé a ver que algo me faltaba y empecé a investigar qué era lo que me faltaba. Claramente yo al principio empecé a investigar que lo que me faltaba era algo de fuera. Me faltaba facturar más, me faltaba formarme más en técnicas, ser mejor profesional. ¿Qué pasa? Que en ese camino yo encontré el crecimiento personal. Pero yo cuando volvimos de pandemia fue como, ostras, hemos perdido mucho tiempo sin facturar y esto hay que remontarlo. Y volví a estar en esa rueda otra vez. Volví a, venga, hay que trabajar más, hay que hacer más horas, pues si hay que abrir un domingo, pues si hay que abrir. O sea, ahí se empezaron a plantear estrategias, pero en todo momento era de trabajar más, facturar más. Llegó un momento en el que entró en mi vida una formación de crecimiento personal. Tengo que decir que entró de rebote, tengo que decirlo, porque es verdad que
si yo hubiese sabido 100% lo que era esa formación, probablemente no hubiese ido. Pero algo en mí dijo, vas a ir, no sabes de qué es, porque yo no entendía, yo no sabía lo que era el crecimiento personal en esa época, o sea, es que no tenía ni idea. Y mi mente dijo, algo en mí dijo, vas a ir, deja que surja, déjate llevar, sea lo que sea, y a ver qué pasa. ¿Qué puedes perder? Tiempo, dinero. Bueno, pues nada, se recupera, ¿no? El dinero se recupera, que es lo que más nos da miedo perder. A veces no pensamos en el tiempo y pensamos mucho en voy a perder dinero. El dinero se recupera. O sea, que por esa parte. Y bueno, yo empecé realmente, como yo empecé a formarme y a informarme, fue saliendo un poco de la dinámica del salón, dejando de coger clientas y cediéndole esas clientas a mis compañeras. Lógicamente yo no dije, venga, de repente voy un día en semana a trabajar, como por ejemplo me pasa ahora. Yo empecé quitándome 1 hora de por la mañana y 1 hora de por la tarde. Y esas horas las dedicaba a formarme. ¿A formarme en qué? Lógicamente, en mí, en mentalidad, en fiscalidad también, porque yo era horrible con las finanzas, o sea, llevaba 0 gestión financiera de mi salón, así me iba. Que todo lo que entraba salía, llegaba a final de mes y yo no tenía un duro y facturaba muchísimo y llegaba a final de mes y no tenía un duro. En liderazgo, que eso fue, o sea, yo creo que puedo decir que ese fue el gran punto que hizo que mi negocio cambiara y que mi negocio creciera, el formarme en liderazgo. Yo en mi caso me formé con mi mentor, hoy por hoy es mi amigo del alma, Miguel Berenguer, que ha estado contigo en el podcast también y bueno, y gracias a él estoy yo por aquí también. Y realmente mi gran cambio en el negocio fue esa formación de liderazgo, porque fue como decir, madre mía, no sé cómo llevo 7 años con el negocio, con un equipo, siendo como soy y actuando como actúo. Para mí, vamos, no creo, es que ese fue ese punto y aparte que me hizo ver las cosas de otra manera y realmente yo me acuerdo que Miguel hubo un momento que me dijo, me parece que esto no sé si, no recuerdo el mes, pero imagínate, me dice, tú en septiembre vas a dejar de ir al salón todos los días y vas a ir solamente 3 días en semana. Y yo me eché las manos a la cabeza y le dije, tú estás loco. O sea, no voy a hacer eso. Y mira, 2 años después, estoy yendo un día al salón. Ya no es que voy 3, es que voy 1. Y mi negocio funciona, es rentable, está totalmente delegado, tengo un equipo maravilloso y puedo enfocar mi tiempo en seguir haciendo que mi negocio crezca con estrategias, con marketing, eh, con millones de otras cosas que no es haciendo uñas. Y lógicamente también me ha permitido pues crear la formación que tenemos hoy en día para ayudar a esas personas y acompañarlas y sobre todo hacerlas ver que un negocio no es una cárcel, no tiene que ser sufrimiento, que es lo que yo veo en mi sector, que realmente creamos un negocio porque sabemos trabajar, se nos da muy bien trabajar, pero no tenemos ni idea de gestionarlo. Y eso lo que nos hace es esclavizarnos, frustrarnos, porque, jolín, ¿por qué crea todo el mundo un negocio? Porque quiere vivir mejor, no quiere tener jefes, quiere tener más libertad. ¿Y cómo acabamos? Trabajamos más que lo que trabajábamos para otros y encima ganando menos y con más preocupaciones. Entonces, me he ido un poco del hilo, pero va todo muy, muy ligado. Y yo creo que el cambio es ese, el mirarte a ti hacia adentro, el formarte. O sea, sé curioso, infórmate de otras cosas. Pide ayuda, sobre todo es pedir ayuda, porque muchas veces nos da miedo porque creemos que es un síntoma de debilidad el pedir ayuda y no sabemos lo que hay detrás de esa puerta. Y la ayuda que nos pueden nuestros propios conocidos. Nos pueden brindar una ayuda que preguntarle, ¿no? ¿Cómo me veis? ¿Cómo sentís? ¿Qué veis de mí?
esta parte del feedback que te puede dar la gente es muy importante, ¿no? Pero a veces también eso nos cuesta, ¿no? Te cuesta trabajo pedir ayuda, te cuesta trabajo pedir retroalimentación, porque la crítica tampoco se siente bien. Totalmente. ¿Cómo lidias con el tema de la crítica? ¿Cómo lidias con este cambio? Cuéntame un poco o sea, ¿qué piensa la gente que está contigo? Porque también supongo que fue una transición importante, ¿no? O sea, esta idea que me compartes de cuando tú tienes un negocio, tienes que estar ahí presente, haciendo que funcione, porque pues al final del día, pues es tu negocio. Y cuando dejas de ir unas horas, dices, bueno, la jefa está trabajando menos, pero cuando dejas de ir un día completo, oye, pues ya está abusando. Cuando dejas de ir 3 días y cuando solo vas un día, o sea, ¿cómo es esa transición en el decir, oye, pues qué le pasa? O sea, ya siente que no se está perdiendo. O sea, supongo que también ahí vienen críticas, a lo mejor que hablan a tus espaldas. Eh, ¿Cómo lidias con ese proceso? Vale, yo tengo que decir que cuando yo decidí dejar de ir todos los días al salón, perdí bastantes clientas. De hecho, fue una de las épocas en las que dos de mis empleadas se fueron con una semana de diferencia y una de ellas montó un negocio 2 calles más para abajo del mío y se llevó a muchísimas clientas. Claro, la que estaba en el negocio era ella, no era yo. Entonces, ella se llevó a muchísimas clientas y las que se quedaron conmigo, yo recuerdo que una de ellas me dijo, Rosana, ¿puedo seguir sin tirar contigo? Digo, claro que sí. Me dice, es que esto te ha pasado porque no estás tú en tu salón. Es que, claro, si tú no estás en tu salón, ¿quién va a llevar el salón? Y le dije, vale, entonces, según tú, si Amancio Ortega no está en todas sus Zaras, Zara no funciona. Esta clienta trabaja en la universidad. Y yo le dije, ¿tu jefe? ¿Tú lo ves todos los días ahí en la oficina contigo? No. Digo, ¿y yo por qué tengo que estar? ¿Qué pasa? A mí al principio me costó mucho y esto a lo mejor va a crear un poco de crítica, pero bueno, es que es mi punto de vista, es lo que yo he vivido y tengo que decir que últimamente me está hasta gustando que me critiquen, fíjate lo que te digo. No, es broma, pero no me lo tomo como antes. Pero yo tuve uno de mis mentores, me planteó esta situación porque a mí me molestó mucho y me dolió, porque yo me lo tomé como una traición, ¿no? Pues que esta empleada se fuera, montara un salón cerca, se llevara datos de clientas, bueno, pues todo lo que esto repercute, porque, a ver, se llevó un 80% de mis clientas. Claramente ahí mi vida cambió, mi vida laboral cambió totalmente de tener, pues imagínate, X facturación, pues todo bajó. Y yo al principio como que era como que tenía mucho rencor hacia ella, ¿no? Cuando hablaba de ella, es como que, mira, porque es que mira lo que me ha hecho, porque es que es ilegal, porque se ha llevado... Era como todo el rato en la víctima, ¿no? En que yo era la víctima, pobrecita de mí. Y este mentor me dijo, Rosana, ¿sabes qué pasa? Que tu nivel de conciencia ha cambiado. Tu forma de pensar, tu forma de actuar ha cambiado. Entonces, ¿qué te ha pasado en tu negocio? Que ahí había dos opciones. O que tus empleadas y tus clientas elevaran su nivel de conciencia también y estuvierais a la par, que se mantuvieran ahí y siguieran trabajando contigo porque necesitan trabajar, o al final lo que han hecho, que se vayan solas, porque encima se fueron, llevaban tiempo y se fueron, ni las despedí, absolutamente nada, se fueron ellas. Y con las clientas lo mismo, se fueron con ellas. Y ahí la mente, o sea, ahí mi mente dice, ostras, es que es verdad. Así como ha pasado en mi vida, que hay personas que estaban en mi vida antes y que en el momento de yo hacer ese cambio, solitas se han ido, pues lo mismo me pasó en el negocio. Y fue como, wow, es que viéndolo desde esa parte, las críticas al final, ¿hacia quién son? ¿O desde dónde vienen esas críticas? Cuéntame más sobre este proceso, me parece súper interesante porque justo hacia ahí quería llevarlo, porque gracias por compartir esta experiencia, porque al final es esto, ¿no? O sea, la gente que está al frente del negocio y a veces se toma mucho esta idea, ¿no? De la persona que opera, piensa que porque él está operando y él está atendiendo y él está haciendo que te facturen, pues entonces, ¿por qué no hacer este cambio y esta transición de decir, oye, mira, yo te estoy dando el servicio, me conoces, soy la cara del negocio, yo voy a abrir mi local y ahora bien, vente conmigo y ya soy dueño del negocio?
pero creo que justo esta parte de organizar, de poder escalar, de cómo lo haces más rentable, pues ahí esa es la parte dura, ¿no? Porque al final tú en ese momento pudiste haber dicho, puta, o sea, toda esta formación es una mierda, todo esto que he venido procesando, ya perdí el 80% de mi negocio y es vendehumos, ¿no? Que mucha gente te mete también la idea a esto y hoy se habla mucho de es que son vendehumos porque, pues, o sea, vas a una formación, te lavan la cabeza, te sientes súper empoderado, sales con todas de voy por todas y al final en la realidad pues tienes estos setbacks, ¿no? De algo está pasando y entonces estoy regresando, no estoy en el nivel que yo pensaba. Entonces, ¿cómo viste ese proceso? Después de este cambio, cuéntame, danos la segunda parte para que tengamos el chisme completo de qué fue lo que pasó. Totalmente. A ver, la segunda parte es que yo ahí en ese momento yo tenía dos opciones. La que todo el mundo me hubiera recomendado, de hecho me recomendaron, porque yo ahí ya solo trabajaba 2 días, solo iba 2 días a trabajar al salón. Vuelve al salón, vuelve a trabajar tú todos los días y vuelve a levantar tu negocio, o hacer lo que yo hice, contratar un equipo nuevo y seguir yendo solamente 2 días al salón. Es verdad que estuve un mes que estaba presente todos los días, pero yo no dejé de hacer todo lo que estaba haciendo antes para volver al salón todos los días, que era lo que se esperaba de mí. No, pues Rosana va a volver al salón, va a tener que seguir trabajando todos los días. Es como ese paso atrás, ¿no? Cuando yo realmente ya había conseguido que mi negocio funcionara sin mí. Entonces, ¿yo qué hice? Contraté a un equipo nuevo. Estuve un tiempo yendo todos los días. Lógicamente no iba todo el día. Sí que hacía acto de presencia todos los días. Y formé a ese equipo de nuevo para que fuese autónomo. Aquí también entra mucho en juego el tener un negocio sistematizado y protocolarizado. O sea, a mí los protocolos me han salvado la vida. ¿Por qué? Porque han hecho que sí, que yo he enseñado la forma de trabajar que yo tengo en mi salón, pero luego no he tenido que estar todo el día ahí para que ellas lo sigan haciendo. Al final tienen unos protocolos que los tienen tanto escritos como en vídeo y ellas pueden seguir esos protocolos sin la necesidad de que me tengan que estar preguntando a mí. Entonces, esta parte ha sido también muy importante para yo poder mantener ese nivel de no ir todos los días al salón, ¿vale? Pero al final es como no dejar que algo malo que te pase te afecte a tal nivel de, de que tengas como que eso, como que plantearte otra vez, volver atrás y decir, no, es que me he equivocado, es que lo he hecho mal. No, no lo has hecho mal. Hace un rato hablabas de que lo más importante de estas formaciones fue estas formaciones en liderazgo. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue ese cambio de liderazgo en la empleada que se te fue con el 80% de tus clientes y este nuevo equipo que estabas formando? ¿Y cómo ha sido a partir de ahí? O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo lideras estos equipos a partir de estas formaciones o estos cambios que tuviste? Vale, lo principal que cambió fue el que yo dejé de ser jefa y empecé a ser líder. ¿Cuál es la diferencia? Yo era la típica jefa autoritaria de aquí se hace lo que yo diga, porque yo lo digo, y si tú quieres hacerlo de otra manera, te montas un negocio y lo haces tú. Como me pasó. Ella lo quería hacer de otra manera, pues se montó su negocio y lo hizo. Pues yo cambié de esa parte, de esa tirana, ¿no? Como la llama mi mentor. Tú eras una jefa tirana. Además, a día de hoy todavía sigue poniendo el ejemplo de que yo era una jefa tirana, pero es que es real. O sea, yo cuando lo descubrí dije, Claro. Y aparte ostras, tienes una personalidad fuerte, o sea, sí se nota que eres una claro, personalidad claro, fuerte. yo encima ya de por sí tengo una personalidad fuerte, pero ahora no tengo, o sea, no tiene nada que ver. Yo creo que antes incluso las empleadas me tenían miedo, porque es verdad que cuando yo me enfado a mí en la cara se me nota todo. O sea, y yo creo que tenían hasta ese punto de miedo de, ay, a ver qué me va a decir Rosana, o es que, claro, yo no lo veía así. Para mí era lo normal. Para mí yo no le he hablado mal, pero ellas sí que veían y sentían eso. Entonces, claro, cuando en esa formación, en las dinámicas que hacíamos, el feedback que yo recibía de los demás compañeros, que a mí no me conocía, que era una formación online, el feedback que yo recibía era de, claro, es que yo ahora si tuviera que decirte algo me da miedo decírtelo, o claro, es que ahora, jolín, y yo decía,
Yo, pero ¿cómo puede ser? Si yo no lo estoy haciendo desde ese lugar, pero claro, al final era lo que yo estaba transmitiendo, pero también porque era lo que sabía hacer. Al final yo, todos mis jefes habían sido así. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues lo que sabía hacer, claramente. ¿Qué pasa? Cuando empecé ya a descubrir el liderazgo, a descubrir que tu equipo es eso, tu equipo. No son tus empleados, no son tus sirvientes, no, son tu equipo. Y realmente son ellos los que van a hacer que tu negocio funcione, no tú. Si tú quieres que tu negocio funcione, lo vas a hacer, pero tienes un techo y no vas a poder crecer, porque tú tienes 2 manos y 24 horas, no tienes más. Entonces, si tú quieres crecer, tú tienes que crear un equipo que sea eso, que se sienta útil, que se sientan escuchados, que se sientan valorados. O sea, hablar mucho con ellos. Yo le pregunto a mi equipo qué es lo que más te gusta hacer. Si a ti no te gusta hacer, me lo voy a inventar, uñas, no te voy a poner a hacer uñas. O voy a intentar que tu principal función no sea hacer uñas. Si yo veo que tú un día te encuentras mal y vienes al trabajo mal, te voy a preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Involucrarlos en la creación de nuevos protocolos. Oye, chicas, ¿cómo veis? Son ellas las que están todos los días con las clientas. Mejor que ellas, nadie va a saber lo que funciona en el negocio. Entonces, hacerlas partícipes y sobre todo hacerlas sentir parte de la empresa. Y algo que a mí me funciona mucho y que además a ellas les encanta. Nosotras cuando hacemos las comidas de empresa, en la última comida que hicimos, yo les puse a cada una en su plato, en su lado de la mesa, una tarjetita, dándoles las gracias por todo lo que hacían por la empresa y valorando su función y dándoles saber que son una parte importante de la empresa. Y al final ellas, cuando se sienten así, jolín, pues es como, ostras, es que mira, es que realmente no soy un número en una empresa, soy una persona, tengo nombre, me llamo tal y cuentan conmigo. Entonces, el que ellas se sientan así para mí o sea, es primordial en una empresa. Hacerlas parte de la empresa. Claro. ¿Y cómo compartes ese crecimiento con tu equipo? O sea, porque al final también hablabas hace un rato de esto, ¿no? O sea, es un colaborador, no es parte de una familia. ¿Cómo tienes esta filosofía en tu negocio de al final, porque también pues, la gente se queda, como bien dices, o se va por el jefe, ¿no? Siempre eso es clave. O sea, al final, si tienes un mal jefe, se va a ir y va a buscar otras alternativas. ¿Cómo los haces formar parte, o sea, que este sentido de pertenencia, este sentido de crecimiento dentro de tu propia organización, pero también, pues esto que decías de, no, o sea, esta diferenciación de, a ver, somos colaboradores, no somos familia también, ¿no? Que se habla Exacto. a veces mucho, hoy se tiene en boga esta idea de el equipo como familia, y pues yo coincido contigo, que no realmente no somos una familia. No, totalmente. De hecho, yo no estoy nada a favor de tener empleados que sean familia o amigos. Eso, y fíjate, lo digo Cuéntame yo más. que hoy en día mi socia es mi hija. Pero es verdad, tengo que decir que, que no es mi empleada. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si mi hija fuese mi empleada, yo la estaría viendo todos los días y sí que habría ese choque de eh, fuera soy tu madre y dentro soy tu líder o tu jefa. Nuestro caso es diferente, ¿vale? Porque al final ella es la que está en el salón y yo estoy fuera gestionando otras cosas. Tenemos funciones diferentes. Pero yo no soy nada partidaria de tener empleados que sean familia o amigos, porque a la larga no suele funcionar. Un 1% funciona. Entonces, ¿por qué digo que tratarlos como familia no, o sea, no es nada, para mi parecer, no está, yo no lo haría? Que lo he hecho, porque lo he hecho y sé por qué no se debe de hacer. Es porque al final, cuando tú los tratas como familia, ellos ven la parte buena. Y es la parte de cuando todo va bien, somos familia, mira qué bien nos llevamos, pero en el momento que algo en la empresa va mal, ellos no te ven como empresa, te ven como familia. Y en el momento que tú les tienes que decir que algo hay que cambiarlo o que algo se está haciendo mal, ellos no lo entienden porque te ven como familia. Entonces ahí es cuando viene el problema principal. Porque es como que tú ya dejas de tener derechos o dejas de poder hablarle como empresa porque te ven como familia. Entonces, ¿cómo me vas a regañar? ¿O por qué me vas a regañar y yo me voy a tener que callar? Entonces,
para mí principalmente el tratarlos como familia, no. Ahora, ¿tratarlos como colaboradores? Sí, claro que sí. Porque vuelvo a lo mismo, es que sin ellos tu empresa no crece. Y es súper importante valorarles el trabajo que hacen, la importancia que tiene el trabajo que hacen y que gracias a ellos tu empresa está creciendo. ¿Y cómo gestionar esa parte del reconocimiento también? O sea, hablando de reconocimiento desde monetario, con una atención, con, no sé, con cuestiones más soft, ¿no? A lo mejor ahora le llaman el salario emocional, ¿no? De que se sienten cómodos en el empleo. Totalmente. ¿Cómo gestionar esa parte? O sea, también hablabas hace un rato del cambio del jefe eh, dictatorial, de me obedeces porque soy tu jefe, y de este cambio hacia un liderazgo en donde cómo ser asertivo también en estos regaños cuando las cosas salen mal. Mira, justo hoy he tenido una conversación con mi hija sobre esto, bueno, con mi socia, y ella me preguntaba precisamente sobre esto, ¿no? ¿Cómo le transmito a una compañera algo que a lo mejor puede ser que no le guste? En este caso es porque una compañera ha pedido un cambio de horario y como empresa, pues ese cambio de horario no es viable. Entonces, claro, ella es la primera vez que se va a enfrentar a algo así, hasta ahora lo estaba haciendo yo. Entonces, ella es como que no sabe aún, y yo lo primero que le he dicho es que ella se tiene que poner en dos posiciones. Y en este momento, cuando vaya a hablar con esta compañera, se tiene que poner en la posición de empresa. Es decir, vale, está la posición de Noemí, compañera, estudiaría, el trabajo, si nos tenemos que contar algo personal, pero luego está Noemí empresa. Y ahora mismo te va a hablar Noemí empresa. Entonces, este cambio de horario para la empresa no es viable y explicarle el por qué no es viable, claramente. Y hacerla a ella partícipe de que entienda el por qué no es viable. No es, no, mira, es que no, o sea, no te puedo dar este horario y fin. No, hay que explicarles por qué. Muchas veces mi hija me dice, ay, es que parece que es que son niñas pequeñas, que se lo tienes que dar todo por escrito. Sí, sí, porque tú estás haciendo las cosas como tú quieres, es tu empresa y tú la conoces, pero ella no. Entonces, claro que sí hay que dárselo todo por escrito. Y cuanto antes seamos conscientes de que hay que hacerlo así, más fácil nos será. Muchas veces como que luchamos con, ay, es que ¿por qué le tengo que decir las cosas? Es que parece... Es que se las tiene que decir porque es una empresa. No están en su casa, están en una empresa que tiene unas normas, que tiene unos valores, que tiene unas formas de hacer. Entonces ellas tienen que ir acostumbrándose poco a poco. Pero me he ido otra vez del tema. El hablarles mucho o sea, desde dónde les hablas. Yo, por ejemplo, con lo del salario emocional, hay mucha gente o muchas empresas que piensan que por subir el sueldo, el empleado va a estar más contento. Pero es que a lo mejor ese empleado no quiere más dinero, quiere más tiempo. Entonces, preguntarle, ¿qué es lo que a ti te gustaría? ¿Qué es lo que a ti te gustaría tener dentro de la empresa? ¿Dónde te gustaría llegar dentro de la empresa? Porque hay gente que no quiere crecer, que quiere quedarse con su sueldo el método de 1.200, 1.300 euros, y hay otras personas que sí que quieren crecer, que tienen esa ambición. Entonces, no va a querer lo mismo una persona que se conforma con una persona que tiene ambición. ¿Cómo te puedo recompensar yo a ti? ¿Prefieres con dinero? ¿Prefieres con tiempo? ¿Prefieres con formación? Pero que sea la persona la que elija, no yo. Porque para mí, a lo mejor, si le subo el sueldo es maravilloso, pero es que ella no quiere más dinero. Entonces, el preguntarles a ellas qué es lo que quieren o cómo ellas, eh, qué necesitan para ellas sentirse cómodas en la empresa, para mí eso también es primordial. Está buenísimo, Rosana. Oye, ¿y tú crees que, o sea, igual que vamos a discutir un tema medio filosófico de alguna manera? O sea, porque muchas veces pensamos, este ejemplo que acabas de darnos, en donde no todas las personas aspiran a lo mismo, ¿no? En estas formaciones pensaríamos, oye, toma una formación y saliendo de esa formación vas a tener un cambio de mindset y vas a poder montar un negocio como lo hace Rosana. Y también yo creo que a lo mejor no todas las personas lo van a hacer. O sea, ¿qué porcentaje de las personas lo hacen, no? Y a veces hablaba pues a veces la gente habla desde cómo le va en la feria, ¿no? Así decimos en México. Pero
pero esto implica que nada es una garantía en realidad, pero también si no lo haces, tienes como ciertas dificultades para hacerlo, si es que es tu necesidad. Entonces la gente que nos escucha podría criticar y decir, ah, no, pues es que le está hablando porque pues ella tiene como una mentalidad de empresaria y lo está haciendo y este fue lo que a ti te hacía falta para poder a lo mejor potenciar esas capacidades que tú ya tenías. Pero tú crees que para todo mundo, o sea, lo mismo, ¿qué nos podrías compartir en ese sentido? Y a lo mejor en estas formaciones de 100 personas que toman la formación, quizás solo 5 tienen cambios radicales en la manera en que operan después. ¿De qué influye todo esto? A ver, claramente cualquier formación que hagamos en nuestra vida, da igual si es de negocio, da igual si es de técnicas, si tú no implementas lo que aprendes en tu día a día, es igual que si no hicieras nada. O sea, yo puedo hacer una formación de dibujar Disney las uñas, que yo voy a salir de ahí, he hecho un Disney precioso, he pintado una princesa preciosa en las uñas, que si yo luego en mi salón no lo practico, cuando vaya dentro de 2 meses a hacer esa princesa, me va a salir un churro. O sea, eso es tal cual. Entonces, aquí pasa lo mismo. Nosotros es verdad que en nuestro programa estamos muy, muy pendientes de los alumnos, muchísimo. Y le insistimos mucho en la mentalidad. De hecho, es lo primero que tocamos. Nosotros, nuestro primer módulo es mentalidad. Porque es que si tú no tienes ese cambio de mentalidad, todo lo que te venga después no te va a funcionar. Porque no vas a saber cómo implementarlo. No vas a tener esa mente abierta para decir, ostras, es que esto no es así, es que tengo que pedir ayuda y tengo que entender cómo funciona el resto. Entonces, el tener ese cambio de mentalidad, el estar abiertos, el tener ganas. O sea, yo lo veo, por ejemplo, mucho en los alumnos, veo quién tiene ganas y quién no. Nosotros, por ejemplo, o sea, nosotros todos los lunes nos reunimos online para hacer dudas, preguntas, en fin, eso ya se ha convertido más en, hablamos de nuestra vida personal, por lo que pasa con un cliente, en fin, ya es como que se ha abierto mucho más. Y tú ves quién se conecta todos los lunes y quién no se conecta todos los lunes. Ya sabes quién va a tener resultados antes y quién no va a tener resultados, porque no se conecta. Yo al principio me frustraba mucho porque nos pasó con una alumna en la primera edición que tuvimos, nos pasó con una alumna que pagó el programa, tal, lo pagó de golpe, todo súper bien, y cuando empieza el programa, pues no se supo nunca de esa chica. La llamamos, le mandamos audio, le escribíamos por WhatsApp, y no se supo de esa chica. Yo le decía a mi chico, no puede ser que ha pagado la formación, que, jolín, que quiere un cambio en su negocio, que están esclavizados, de verdad, que es muy duro, o sea, que decirlo es una cosa, pero sentirte en esa situación, jolín, yo cuando me sentía así era como, estaba súper frustrada porque era como, jolín, trabajo un montón, no tengo vida, no tengo un duro a final de mes, nada más que me estoy creando deudas. Y era como, si sabes que tienes una herramienta para salir de eso, ¿por qué no la aprovechas? Y es por miedo. Claro. Es que el miedo entra en juego siempre. El decir, ¿y si? O sea, Sí, siempre, realmente. siempre. Sí, sí, sí. Y también a veces, pues, comprarte como estas ideas mágicas, ¿no? O sea, hoy también tantas formaciones, tantos cursos y demás, y a veces queremos tomar todo, ¿no? O sea, porque también a veces uno entra en esta dinámica de la inmediatez, de quiero una respuesta rápida. O sea, tengo problemas en mi negocio y lo quiero resolver mañana. Entonces, quien me prometa la mejor solución, la quiero tomar, pero esto mismo que dices creo que es súper importante, el comprometerte con las cosas, el puedo tomar 10 cursos, pero si no ejecuto nada, pues al final no me va a servir de un carajo, porque pues ahí está, ¿no? Como esto diseño de Disney, pues al final si no, como dices, si no lo practico, si no tengo pues estos aprendizajes ya en la realidad, pues difícilmente se va a concretar y materializar esta experiencia que estoy adquiriendo. Entonces yo creo que también esa es la parte importante, ¿no? O sea, no romantizar el hecho de me voy a formar y ya voy a hacer esto, sino sí implica un esfuerzo adicional. O sea, sí necesitas dedicarle horas, ¿no? O sea, no es como que estoy saturada acá y entonces las 24 horas del día son 24 horas. Entonces, ¿de dónde vas a tomar tiempo para dedicarte acá? Y después eso que reditúe en los beneficios que vas a tener en tu negocio, ¿no? Mira, yo siempre en todas las llamadas que hacemos para presentar el programa, siempre, siempre, siempre lo digo porque quiero que cuando entren a la formación sepan a lo que entran. Para empezar, yo nunca, jamás les prometo un beneficio económico.
porque para mí el que aumentes la facturación es una consecuencia. Yo no te puedo decir a ti en 3 meses vas a duplicar tu facturación porque no depende de mí. Depende de ti, que tú quieras, que tengas ganas, que quieras implementar y que sí, que tú quieras. Yo no te voy a decir, no, si tú haces mi formación y dentro de 3 meses, cuando tú la acabes, vas a estar facturando 10.000 euros. No, porque te estaría mintiendo. Pero sí que se lo digo, va a ser duro, porque para mí lo fue. Y yo, la escuela que tengo es mi propia experiencia de cómo yo estaba, cómo me sentía, cómo me encontraba, qué vida tenía, a cómo estoy ahora. O sea, yo tengo casos de éxito, pero mi mayor caso de éxito soy yo. ¿Por qué he pasado por todo eso? Porque llevo 20 años dedicándome al sector y 10 años con un negocio propio. Y llevo 3 años en el que, jolín, estoy yendo un día a la semana a trabajar. Y la mayor parte de días que voy, la mayoría de días que voy, a lo mejor cojo 2 clientas. O sea, es que qué mayor caso de éxito, que cuesta, que va a ser difícil, sí, y se lo digo a todas las personas, entren o no entren en el programa, va a ser difícil, te va a costar y vas a llorar mucho, porque yo he llorado muchísimo. Y las alumnas, yo el otro día lo hablábamos con o sea, el último grupo que tuvimos, todos han renovado y siguen en la membresía. O sea, un 100% de las alumnas que entran en el programa renuevan. Esto es muy importante también. Y les decía, en el retiro, porque vamos a hacer un retiro en diciembre para conocernos todos de forma presencial, les decía, me voy a llevar la primera clase que tuvimos del programa para que os veáis cómo estabais y cómo estáis ahora. Y todas me decían, no, no, porque es que hemos llorado, porque no nos queremos ver llorando. Y es como, la voy a poner. Han llorado mucho, pero a día de hoy, lo primero, tienen una mentalidad totalmente diferente. Claramente no han cambiado. O sea, han pasado 3, 4 meses. Bueno, ahora ya han pasado 5 meses desde que ellas empezaron. Son 5 meses. Pero las ves recuerdas cómo estaban al principio, esa desesperación, ese no tengo tiempo, no tengo dinero, y las ves ahora y dices, madre mía, y ellas mismas te dicen, Rosana, es que, o sea, yo tengo mensajes mira, tengo una pareja que fue el marido el que se puso en contacto con nosotros, pero es la mujer la que tiene el negocio. Ellos tienen 4 hijos, ojo, un negocio con 4 hijos. Se conectan todos los santos lunes. Pero es que las clases extras que tenemos se conectan a todas las clases extras. O sea, están haciendo un trabajazo y el otro día me mandaron un mensaje que a mí se me saltaron las lágrimas. Porque dices, es que fíjate, simplemente con tener la intención y las ganas de cambiar, cómo te cambia la vida. Y llevan 1 mes y medio en el programa. Y dices, es que solamente es ponerle ganas e integrar todo lo que aprendes. Si tú integras todo lo que aprendes, que yo además, eso sí que lo aseguro, que si tú integras todo lo que aprendes en esos 3 meses, tú vas a tener cambios, pero, o sea, obligatoriamente, es que no te queda otra, es que vas a tener esos cambios, vas a tener esos resultados. Está buenísimo. Para ir cerrando el capítulo, pues, danos estas perlas que son esos cambios radicales que puedes ir a encontrar en este tipo de entrenamientos. ¿Cuáles son como 3 cosas que encuentra la gente que se forma en estos tipos de cursos? El primero y el que más les preocupa a todas cuando empiezan es el económico. La mayoría empiezan sin tener un sueldo, no pueden permitirse un sueldo, no saben cuánto ganan, no saben cuánto facturan, no saben cuánto valen sus servicios. Y esto lo cambian al segundo mes, ya lo cambian porque en el módulo de fiscalidad le damos para el pelo bien. Y lo tienen todo súper estructurado. Ese cambio financiero de dejar de endeudarse, de que llegue un trimestre y no tengan que fraccionar el trimestre, que lo puedan pagar de golpe. O sea, ese es el primer cambio que ellas tienen y además es un cambio muy potente. El segundo es el cambio de mentalidad, pero ya no el cambio de mentalidad en sus vidas, que principalmente es en sus vidas, sino con su equipo. Hay algunas que cuando comienzan no tienen equipo y te dicen, no, es que yo no quiero contratar porque ya tuve una empleada hace tiempo y me robó y me hizo. Claro, porque no tenías una estrategia. No contrataste como tienes que contratar. Entonces, al final, tienen equipo también. Están contratando.
y el tiempo, el tener tiempo para ellas, el pasar de estar 24/7 a poder permitirse empezar sin ir un lunes por la tarde, por ejemplo, a trabajar. Hay otra que es un viernes por la tarde. Hay otra que ahora un sábado va ella, otro sábado va su empleada. Ya no va ella todos los sábados. Entonces es tiempo, dinero y tranquilidad, diría yo. Esos tres pilares fundamentales que es lo primero que notan el cambio. Buenísimo. Pues muy bien, Rosana. La verdad es que me ha encantado esta conversación. Fíjate que vi uno de tus reels hace poquito donde hablabas del mostrar, ¿no? De a veces cómo vamos como aparentando. O sea, si la gente le va mejor, empieza a aparentar y entonces tiene un mejor bolso, mejor ropa, mejor auto, bla, bla, bla. Esto también, bueno, la reflexión que tú haces ahí sobre esto me parece muy interesante y creo que también es algo clave cuando tú estás emprendiendo o que estás llevando un negocio y creo que va ligado a la parte de las finanzas que también nos compartías. ¿Nos quieres hablar un poquito de este cambio de mentalidad en la forma en la que por qué te tienen que ver, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante en este tipo de mentalidad? Sí, sí, aquí entra en juego el demostrar a los demás la valía que tú tienes. Y la valía que tú tienes no se demuestra porque tengas una ropa ahí decía, por ejemplo, de Zara, ¿no? Pero de Gucci, de Chanel, que tengas bolsos caros de Louis Vuitton, no. Ahí no se demuestra tu valía. Tu valía se demuestra en quién eres, en qué tienes, en qué libertad, en que tú te puedas permitir irte de viaje sin necesidad de decir, ay, me lo puedo permitir. Para mí eso es el tener esa libertad, no es tener bolsos de lujo, no es tener un cochazo de 100.000 euros, ahora que se ha puesto muy de moda los Tesla, que parece que es que si no tienes un Tesla eres raro. Pues, a ver, no, para mí los lujos están en poder disfrutar de tu familia, en poder disfrutar de tu vida cuando tú quieras y no que nos impongan, no es que solo puedes disfrutar de la vida el fin de semana. A mí me da igual que sea lunes, que sea viernes, que sea jueves. Y si yo me quiero ir por ahí a cenar, voy a hacerlo. Y si me quiero ir de viaje, voy a hacerlo. Y no necesito demostrar que esta chaqueta es de Gucci para que me valoren más. Porque si a ti alguien te valora por la ropa que llevas, mal vamos. Claro, buenísimo. Me encanta, Rosana. Oye, ¿algún mensaje final o algo que quizá quieras compartirnos que no te pregunté y que consideres relevante? Sí, y a mí me gustaría, bueno, el mensaje que yo puedo transmitir bajo mi experiencia es que si cuando vas a hacer algo te da miedo, ese es el camino. Si cuando haces algo no tienes miedo, no te pones nerviosa, es porque no es por ahí. Así que la típica frase de hazlo con miedo, Sí por ahí, funciona. Justo por eso, ¿no? justo por eso. Hablando del método justo nos Sí. contaba Miguel de este método que implementa, que está buenísimo. Bueno, Rosana, ¿dónde te pueden encontrar? Compártenos tus redes, compártenos tus proyectos, estos talleres que estás dando. ¿Cómo puede acceder la gente a ellos? Bien, pues principalmente en redes sociales, en Instagram, que es donde más activa estoy, que es soy Rosana Palacios. YouTube también, tengo el canal de YouTube y bueno, mi proyecto del podcast, que aunque ahora lo tengo abandonado, pero ahí está también, el que cuento mucho de mi vida. Y bueno, si quieres ahora te paso el enlace para ese programa formativo que yo tengo. Para cualquier persona que esté interesada, me puede escribir por Instagram también y bueno, yo le informo de todo lo que necesite. Buenísimo, Rosana, pues no me resta más que despedirte con un aplauso de la audiencia Hablando Sin Filtro. Y pues bueno, amigos, si disfrutaron tanto como yo esta entrevista, denle like, compártanla a mucha gente para que llegue a más personas y sigan a Rosana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Rosana. Placer, gracias Carlos.